los primeros auxilios, ¿no? Creo que tengo la plena convicción de que todos los presentes hemos tenido alguna intervención de nuestros estudiantes en la escuela, ¿no? Por diferentes razones. Es más, yo todavía tengo una hija pequeña, ¿no? Y que muchas veces la auxiliar reiteradas veces me llama porque tiene que le duele la cabeza, que esto y una cosa, y realmente siempre están llamando a los papás y uno está trabajando, pues, ¿no? Entonces es un poco complicado de que a veces no se toman las medidas, que son cosas simples y que se puede auxiliar y que en este caso garantizar que el estudiante, ¿no? Siempre ver sus signos vitales, ¿no? Primordiales, y que no sea nada complicado, ¿no? Pero para eso vamos a ver diferentes contextos que se dan en el ámbito escolar y cómo es que nosotros intervenimos, ¿no? Cómo intervenimos realmente en ese contexto o en esa contingencia eh, que se genera, digamos, en ese momento de la escuela. Bien, entonces vamos a pasar primero algunas casuísticas, porque sí, efectivamente viene mucha casuística de primeros auxilios también en estos exámenes, y sí es importante que tengamos presente qué cosa son, qué representan los primeros auxilios y cuál sería la primera forma de intervenir, ¿no? Así que por ahí sería el camino. Bien, entonces, no sé si alguien me puede dar lectura de esta primera, de este primer enunciado. Si alguien lo hace, encantado de escucharlo, ¿no? ¿Puedo ser yo, maestro? Buenas noches. ¿Cómo está, maestra Yane? Sí, claro, le escuchamos. Solo la parte amarilla, ¿verdad? Todo en realidad, todo Ok, el enunciado, con las alternativas. bien. La epistaxis o sangrado nasal puede ocurrir tanto en niños como en adultos. Y si bien no suele ser grave, es necesario saber cómo detenerla y cuándo consultar a un médico. ¿Cuál de las siguientes es la forma adecuada de detener el sangrado nasal? A. La persona debe inclinar la cabeza hacia atrás y presionar las fosas nasales con los dedos a modo de pinza por algunos minutos. B. La persona debe echarse con la cara hacia arriba e introducir un algodón o gasa limpia en las fosas nasales hasta que la hemorragia se detenga por sí sola. C. La persona debe sentarse derecha con la cabeza inclinada ligeramente hacia adelante y debe presionar las fosas nasales con los dedos a modo de pinza. Uy, a ver, por, no sé, ay, están escribiendo y no logro ver. Ya, a ver un ratito, espérate. Sí, sí, vamos a ver. Por algunos minutos. Ya, ahí sí se ve, ¿no? Sí, sí, maestro. Ya, listo, por algunos minutos. Bien, entonces, a ver si alguien, a ver, Yane, ¿cuál crees que esto es la pregunta de examen, ah? Como todos los colegas están escribiendo, yo también me voy a ver por la respuesta. Asomarte por el chat. Ya, La letra C, ¿no? La persona ya. debe sentarse derecha con la cabeza inclinada ligeramente hacia adelante y debe presionar la fosa nasal con los dedos a modo de pinza por algunos minutos. Eso pienso que es la respuesta indicada, maestro. Listo, maestro Yane. De ahí vamos a corroborar, ¿ya? Después Ok. corroboramos esto, corroboramos esta. Bien, ¿quién me ayuda con esta pregunta 2, por favor? Bien, la mayoría en la anterior ha dicho que es la C. Después vamos a verlo, ¿ya? Bien, ¿quién me ayuda con la pregunta 2, por favor? Hola. A ver si alguien me ayuda, por favor.
Buenas noches, profesor. Maestra Doris, ¿cómo está? Buenas noches. Ayúdame con esta pregunta, por favor, y las alternativas. Ya, profesor. Las dos. ¿En cuál de los siguientes casos es necesario buscar asistencia médica de urgencia? A. Si el sangrado se produce por un objeto extraño dentro de la nariz. B. Si el sangrado se produce sin un motivo aparente. Y C. Si el sangrado presenta algún coágulo de sangre. Para mí es la A, profesor. Ya. ¿Qué dice el resto? A ver, por el chat. La maestra Doris ha dado lectura del enunciado con sus respectivas alternativas y ella manifiesta que como maestra, al ver un sangrado, ¿cuándo llamaría o llevaría una asistencia médica de urgencia, ¿no? Ella manifiesta que si el sangrado se produce por un objeto extraño dentro de su nariz, ahí sería, ¿no? Más no si el sangrado se produce sin un motivo aparente o si el sangrado presenta algún coágulo de sangre, ¿no? A ver, ¿qué dicen por acá? La A también, Wilson, maestro Wilson. Ajá. Bien, ahí lo vemos eso, ok. Maestro Wilson, ahí que ya usted intervino, ¿nos podrías ayudar con la lectura de esta tercera interrogante, por favor? James, James también nos responde. James, ¿tú te refieres a la pregunta 3? Tu respuesta en el chat se refiere a la pregunta 3, James, el maestro James Fabricio. Aló, profesor, buenas noches. Le habla Maribel. Ah, maestra Maribel, como estás ahí con el nombre de James, entonces pensé que... Estoy entrando con el correo de mi hijo. Ya, perfecto, maestra. ¿Cómo dijo su nombre, perdón? Maribel. Ya, maestra Maribel. ¿Podría responderme, podría dar lectura de esta interrogante, por favor? Y con sus opciones, con sus alternativas. Solo la interrogante, maestro. No, todo, con las alternativas también. Ah, la lectura. Sí, la lectura de todo. En una sesión, los estudiantes están jugando un partido de fútbol. De pronto, dos estudiantes chocan al intentar alcanzar el balón y se caen. El docente se acerca y observa que uno de los estudiantes se queja del dolor al intentar mover la articulación del tobillo. Además, no puede apoyar el pie. Su tobillo se ha hinchado, está amoratado y la articulación muestra una seria deformación. Tomando en cuenta sus síntomas, ¿qué lesión presenta el estudiante? A, esguince, B, desgarro, C, luxación. ¿Qué dice? A ver, por el chat también los colegas si intervienen, por favor. Para mí, profesor, sería luxación, la C. Ya, muy bien. Luxación, profesor. La C también. Ya, Doris también, ya. Por acá, ¿quién nos escribe? A ver. Ajá, Wilson también nos acaba de escribir. James también, el profesor James. Muy bien, listo. Entonces ahí algunos dicen la C, la mayoría, por ahí, los que han intervenido. Y a ver si nos ayuda
Si nos ayuda un colega con la 4, por favor. Yo, profe. Listo, maestro Sami, le escuchamos. A ver, con toda respuesta, ¿no? Sí, sí, con todas las alternativas. Ya. Antes de llevar al estudiante al centro médico, ¿qué primeros auxilios se le debe brindar? A. Inmovilizar al miembro afectado y aplicar frío local evitando manipular mucho la zona afectada. Acomodar la articulación suavemente consiguiendo que quede en la posición normal y luego vendar el tobillo. C. Aplicar calor inmediatamente para reducir la inflamación y el dolor mientras se frota suavemente el tobillo. ¿Qué dice? ¿Qué dice maestro Sami? La A, maestro. La A, No, no. profesor. Ya, la dice. Ya, James también nos ha Bien, escuchado. profe. La. Bien, bien. Después de culminar esta charlita, vamos a corroborar sus respuestas y vamos a confrontar. Entiendo que ahí Wilson también nos escribe ahí, que la A también coincide, James, maestro James. Bien, listo. Entonces, ¿qué son realmente los primeros auxilios? Fíjese, hay un concepto de 3 líneas, ¿no? Este párrafo con 3 líneas nos dice que podemos definir ese primeros auxilios como las técnicas y procedimientos inmediatos, ojo, pero limitados, ¿no? Porque no, recuerden que no somos médicos, nosotros los docentes, que se brindan a quien lo necesita, ¿debido a qué? A un accidente o enfermedad repentina. Indistintamente del nivel primario, secundaria, de repente algunos colegas también hacen de repente psicomotricidad en inicial, pero hay muchas intervenciones que nosotros los profesores hacemos de primeros auxilios con los estudiantes, ¿no? Puede ser una herida, puede ser un raspón, un sangrado, un golpe en la cabeza, que tiene un resfrío, que le duele la cabeza, que le da escalofríos, ¿no? Que tiene fiebre, en fin, seguramente nos hemos encontrado a esa situación de alguna patología, alguna enfermedad repentina, o como bien dice, de un accidente, ¿no? Una caída genera seguramente una raspura, ¿no? O de repente una herida abierta, con sangrado, en fin, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ahora lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son estas características en realidad de los primeros auxilios? Dice que tiene 3 puntos, la de proteger, alertar y socorrer. Bien. La primera característica cuando habla de proteger significa de que nosotros al que sufrió el accidente o al que está enfermo, no agrandar la enfermedad o el accidente, sino por el contrario, es mitigar, ¿no? Que se engrandezca. Si es que se puede hacer en ese momento, bien, y si no, llevarlo al centro médico cuando es ya muy grave, ¿no? Entonces dice que es necesario retirar todo accidentado del peligro sin sucumbir en el intento, dice, ¿no? O sea, sin desmayar, sin impactarse, porque muchas veces uno se impacta, ve una herida y se desmayan porque vio una herida, ¿no? O se fracturó y se desmayan, ¿no? Entonces la idea es que protejamos y le demos tranquilidad en ese momento al estudiante, o de repente hasta a un colega también, dentro del contexto escolar. La otra es de alertar, dice, ¿no? La persona que avisa debe expresar con claridad y precisión, decir dónde llama e indicar exactamente el lugar del accidente, ¿no? O sea, a ver, soy el profesor Felipe Vaca, estoy en la institución educativa tal, así que ha habido un accidente, así que por favor se puede constituir lo más inmediatamente posible, ya que se trata de una emergencia. Entonces, se debe expresar con claridad y precisión, dice, ¿no? Para alertar a quién. Puede ser a los bomberos, puede ser a la policía que también tiene sobre emergencias, puede ser a la Cruz Roja, puede ser al centro médico más inmediato, en fin, hay muchas alternativas en algunos lugares, otros seguramente ya me contarán que no tienen ni alcohol ni algodón, ¿no? Que también suele pasar en algunas instituciones, ¿no? Y por último tiene la de socorrer, dice, ¿no? Hacer una primera evaluación.
Cuando uno ve un accidentado, lo primero que tiene que ver es, ¿está respirando? Sí, o sea, le toca las pulsaciones y está, ¿no? Y ahí vamos a ver qué tipo de pulsaciones existen en realidad, la radial, ¿no? La braquial, eh, la carótida, en fin, hay varias, eh, formas de cómo ver si realmente está respirando o sus latidos del corazón están correctamente, ¿sí? Entonces, eso es, pues, ¿no? Que no sangre, ver si está consciente, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien o te sientes mal? ¿No? Tomar el pulso, como bien dice, ¿no? Mejor en la carótida. ¿Saben dónde se encuentra la carótida, verdad? Sí, ¿no? La carótida se encuentra en el cuello, por Sí, eso se le maestro. llama, así es, ¿no? En el cuello, a esa altura, después vamos a ver en qué se trata eso, o de repente en otra charla, porque eso es un campo muy bonito también, ¿no? Bien, entonces los primeros auxilios en el entorno escolar, dice, es bueno que nosotros los docentes tengamos un conocimiento general de los aspectos más relevantes de la prevención de riesgos. Es decir, hay que saber qué le podemos suministrar y qué no lo deberíamos suministrar a nuestros estudiantes, ¿no? Porque no vaya a ser que, oye, mira, tiene fiebre y se hizo una herida, de repente hay que suministrarle un antibiótico. Eso sería un craso error porque no somos médicos y no estamos para prescribir, ¿no? Salvo que por ahí se trate de algún dolor, de algo, entonces lo que sí podemos dar algún tipo de analgésico, como el paracetamol, ¿no? Que no hay, digamos, consecuencias de que porque se toma un paracetamol se ha muerto, ¿no? No existen evidencias de ello, ¿no? Así que no hay problema en ese sentido. Bien. Y por último dice enseñanza de la reanimación cardiopulmonar, el RCP al profesorado. En realidad es algo que está ausente en las escuelas aún. Si yo conozco algo es porque en realidad en un momento participé en la Cruz Roja con algunos cursos, con algunos aspectos también de simulacros, pero no me he encontrado en una situación que sea real, ¿no? Porque a veces sí más complicado, ¿no? Pero eso es lo que sí está ausente aún todavía en las escuelas, ¿no? De que no se cuenta. Dice, no, pero no cuento con el equipo, pero sí se pueden hacer de una forma casera. Pero ese es otro tema. Bien, que también corresponde al primeros auxilios. ¿Qué es lo que debería tener toda institución educativa? Evidentemente un botiquín. En ese botiquín debería tener cosas básicas, cosas elementales que sirvan esos utensilios o esos medicamentos. ¿Para qué? Para que en esa contingencia podamos mitigar a los dolores o a la emergencia que presenta, que puede ser por accidente o enfermedad de algún escolar, ¿no? En los diferentes niveles. ¿Qué debería contener este botiquín? ¿Sí? Agua oxigenada, dice, ¿no? La sal yodada, o perdón, el yodo, el gel engrasado, no el tul engrasado, para echar a las vendas, ¿no? Como una especie de, no de cicatrizante, sino de un ungüento que permita, ¿qué cosa? Que la herida se infecte, ¿sí? Eh, Pomada para quemaduras. En realidad, esta pomada de quemaduras, algunos no recomiendan para las quemaduras echar pomada, ¿no? Entonces ahí hay un tema bastante contradictorio en algunos colegas o algunos médicos que sugieren que no. Bien, un envase de gasas estériles, vendas también, ¿no? Para poder hacer el vendaje respectivo, el esparadrapo, un envase de tiritas o lo que nosotros llamamos los curitas, los famosos curitas, o las benditas, ¿no? Un torniquete o goma para hacer comprensión, guantes estériles, pinzas, tijeras, ¿no? Pomada antiinflamatoria, lo que yo les decía, y un analgésico llamado paracetamol. Eso y entre otras cosas que se pueden sumar ahí, por supuesto, ¿no? De repente sería tener hielo también, tener ahí un chiquifrío ahí y ahí tener hielo para cualquier contingencia que se pueda presentar. Bien, vamos a hablar de la primera, del primer tema con respecto a estos primeros auxilios. Ha sucedido, ¿no? Muchas veces los niños llevan sus bolitas, están jugando, meten a la boca y ¡pum! Repentinamente la bola lo pasan y se queda entre la faringe y la laringe y no puede respirar, ¿no? Y para ello hay la prueba o la maniobra de Heimlich, ¿no? Entonces dice que si el alumno está consciente, el reanimador se situará de pie y sujetará al alumno por detrás, pasando los hombros por debajo de las axilas y rodeando el tórax. Así como la imagen lo ven, así como está la imagen.
Dice, colocaremos la mano sobre el abdomen, ojo, abdomen, boca del estómago, y efectuaremos 5 compresiones hacia arriba y atrás. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que expulse ese objeto extraño que está alojado a la altura de la faringe o la laringe. Esta maniobra dice debe repetirse hasta que el alumno expulse el cuerpo extraño, ¿sí? Tiene que expectorarlo, tiene que botar. Así que entiendo que probablemente ahora hay tutoriales claros de cómo es que realmente se puede auxiliar con esta maniobra de Heimlich, ¿no? Ahora por las redes sociales pasan muchos que a veces son simulados sobre cómo auxilian a una persona que se está atragantando o ahogando y lo pueden lograr salvar la vida. Después tenemos la obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? Si el alumno está inconsciente, dice, examinar la boca y eliminar el cuerpo extraño solo si es accesible. Abrir la vía aérea y comprobar la respiración. Eso sí tenemos que ver si está respirando o no. Entonces, muchas veces cuando hay un accidente múltiple, por ejemplo, no se preocupen por el que más llora. Acá, doctor, profesor aquí. Y hay otro que está tirado y no dice nada. Entonces, cuando hay ese tipo de contingencias, ese tipo de experiencias, evidentemente por accidente o como por patología, lo primero que se tiene que es revisar al que está calladito, porque no sabe si está con signo, si está de repente en estado de coma y por ahí se nos va, y es auxiliarlo, porque el otro que está gritando ya sabemos que está bien, al menos tiene capacidad de gritar, ¿no? Entonces sí es importante ver ese tema, ¿no? Dice, si no respira, efectuar 5 insuflaciones de rescate, si no se mueve, el tórax realiza 5 compresiones abdominales, como ven ahí en la imagen, en la segunda imagen, que ven a su derecha, o en la imagen que está por debajo, donde le están abriendo la boca en la imagen a una mujer, ¿sí? Si no se mueve el tórax, dice realizar 5 compresiones abdominales, maniobra de Heimlich, colocar al alumno boca arriba, con la cabeza hacia un lado y boca abierta. Colgarse a horcajadas sobre sus caderas, ¿no? Colocar el talón de una mano por encima del ombligo y por debajo del esternón. Colocar la otra mano sobre la primera cogiendo la muñeca. Así realizaremos 5 compresiones sobre el abdomen, hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba. Repetiremos toda la secuencia hasta que se consiga eliminar la obstrucción. ¿Sí? Es importante esto, ¿no? Que sí tengamos presentes con el propósito de darle ese auxilio frente a este tipo de digamos, obstrucciones en la vía respiratoria. ¿Quién no ha tenido un desmayo, ¿no? Un síncope. El síncope es el desmayo, ¿no? O sea, ¿quién no se ha desmayado o no ha podido evidenciar un desmayo, ¿no? Entonces ese síncope realmente se pone un poco complicado cuando no se lo atiende adecuadamente y en el tiempo correspondiente. En cuanto al alumno, dice, note los síntomas premonitorios, colocar hacia arriba con las piernas elevadas, ¿sí? Aflojar la ropa, si existe pérdida del conocimiento, colocar la imposición de seguridad, manteniendo la apertura de la vía aérea, evitar aglomeraciones en torno al afectado, hay mucha gente, pues, ¿no? Nosotros lo llamamos vulgarmente, hay gente, pues, que va más por el chisme que por otra cosa, ¿no? A auxiliar, o va a filmar con su cámara y ahí está bien orondo, ¿no? En lugar de auxiliar. Evitar aglomeraciones en torno al afectado, dice, tranquilizarle tras su recuperación, esperando que sea completa, ¿sí? Entonces, si se recobró, después del desmayo, no es que ya te recuperaste, entonces anda tú solo, no. Hay que observarlo media hora más para ver si reacciona, por qué tiene ese dolor, o perdón, por qué se desmayó, qué pasó. Buscar la causa y si ya se complica un poquito, ahí sí ir al centro médico, ¿sí? Más cercano. La fiebre. Creo que la fiebre es algo también que siempre hemos visto en los niños, ¿no? Incluso nosotros, no sé si a ustedes les pasa, que a veces el colegio pues se hace un poco complicado, no sé si la mayoría trabaja en instituciones públicas o también privadas, pero indistintamente, estimados colegas, digamos, del propósito que tienen las escuelas, tanto privadas como públicas, hay un tema ahí que tenemos que ir salvando, ¿no? Entonces, este tema que se va viendo, por ejemplo, en el contexto de los niños, o del adolescente, o del más joven, ¿no? Dice, mantener al alumno lo menos abrigado posible y apartarlo de cualquier fuente de calor.
¿Y por qué tenemos que sacar el abrigo? No nos olvidemos que la fiebre es la elevación de la temperatura. Te ponen un termómetro y el termómetro a los 60 segundos o al minuto y medio, 90 segundos, arroja de que está en 38 grados su temperatura. 38 para 39. Entonces ya está complicado ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? De que la fiebre da como consecuencia de un calor interno, y que o sea, hay un tipo de infección al interior, ¿no? Que da esa fiebre. Entonces hay que combatir primero esa fiebre a través de desabrigar. Incluso algunos médicos recomiendan que se le dé un baño con agua tibia, ¿no? Para que esa fiebre, que está quemando todo el cuerpo, la cabeza y el cuerpo, digamos, tenga una regularización o una estabilidad de su temperatura, ¿sí? Administrar, dice, el agua, líquidos azucarados, zumos, administrar paracetamol según las indicaciones del prospecto. En realidad el paracetamol, como reitero, es un mitigante del dolor, es decir, es un antiinflamatorio, ¿no? Y que nos permite, digamos, eh, que sea nocivo para el estudiante, ¿sí? Eso se puede suministrar, no antibióticos, ¿sí? Eso hay que tener un poco cuidado en esa parte. Bien, las convulsiones, ¿no? Es otro tema. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto chicos con epilepsia en su contexto escolar. Yo sí me he encontrado con varios chicos, no digo uno ni dos, como 4 o 5 en alguna oportunidad, en diferentes contextos, y la verdad que es bien complicado que estos chicos, cuando tienen estas convulsiones o estos desmayos, en realidad incluso le da alguno de las epilepsias también, ¿no? Que tiene otro tipo, que es un tipo también de convulsiones que tiene, ¿no? Entonces dice, es mantener tumbado evitando que se golpee con los objetos que lo rodean. Es importante porque al que le da la epilepsia comienza a temblar y a agarrar cualquier objeto que está cerca, de repente está un cuchillo y se puede cortar o cortar al que lo va a auxiliar. Obviamente inconscientemente, no es que lo haga adrede con la intención, sino que esa convulsión, esa epilepsia que tiene le hace actuar de una manera diferente, incluso agresiva y atentando contra la vida de quien lo está auxiliando, ¿no? Dice, si coincide con fiebre en alumnos pequeños, intentar bajar la temperatura quitándole ropa y administrándole un antitérmico vía rectal, supositorio de paracetamol, ¿no? O sea, siempre están diciendo el paracetamol para mitigar el dolor e inflamación. Después tenemos el dolor abdominal también, ¿no? Los famosos cólicos, ¿no? Y la verdad que si a nosotros los adultos, no sé si a ustedes también les ha dado, pero los cólicos, cuando te dan los cólicos, la verdad que es increíble porque genera un dolor terrible, terrible, que no lo podemos controlar, ¿no? Entonces es tranquilizar al alumno, buscarle un ambiente adecuado, colocarle en una postura más cómoda y facilitarle el acceso al cuarto de baño si lo precisa, ¿sí? Bien, si el dolor es intenso, si se asocia a ansiedad, sudoración, palidez, náuseas o vómitos, si está bien localizado o provoca quietud absoluta, acudir a un centro sanitario, ¿sí? Entonces, siempre solamente en esas situaciones, ¿no? O el dolor es demasiado intenso, ya no lo soporta, ¿no? Y tiene mucha ansiedad, no, hay que llevar al médico, caballero, rapidísimo, ¿no? Una movilidad y llevarlo al centro médico más cercano, ¿no? Para ver qué exactamente tiene y cómo y qué medicamentos pueden prescribir para que consuma el estudiante en esa situación de dolor abdominal, ¿no? Las hemorragias, ¿no? Que son las famosas heridas. No sé si a ustedes y quieren compartir alguna experiencia, por ejemplo, bueno, les cuento, ¿no? Algo así cortita como para no aburrir. Yo soy nacido en Lima, de padres, digamos, de la Libertad. Ellos son de una provincia llamada Huamachuco, ¿no? De la tierra de Ciro Alegría Bazán, ¿no? Autor del Mundo es ancho y ajeno, de La serpiente de oro, Los perros hambrientos. De ahí son mis padres, ¿no? Entonces, sin embargo, el tema que está pasando, que
me he criado parte en Trujillo y después aquí, ¿no? Entonces me ha pasado en algunas situaciones de que, por ejemplo, mis padres mucho usaban para las heridas el famoso mertiolate en su época, el acetil rojo, el cicatrizante. No sé si ustedes pueden compartir algún tipo de experiencia también en su contexto, ¿no? Y hoy en día la ciencia ha avanzado y ya no se ve la venta, o ya no se expende la venta, ¿no? De eso que yo lo manifiesto, el mertiolate que ardía una barbaridad, se echaba alcohol, se agua oxigenada, y siempre se avivaba la herida, ¿no? Hoy en día, las heridas, indistintamente la causa de esa herida, puede ser por un corte o algo por el estilo, lo que piden es que solamente agua y jabón. El agua que permite de que se haga un tipo de profilaxis, se vaya un poquito ahí los agentes invasores que generan la inflamación, y jabón, ¿no? Se jabona, se limpia, ¿no? Y se seca adecuadamente y se venda, ¿no? Hay una vendita ahí con un esparadrapo. ¿Para qué? Para que la herida no esté expuesta a digamos, a la intemperie, al polvo o a la suciedad y que permita una infección, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería manifestar, ¿no? Con esta experiencia y también de mis padres que en su época se usaba todo ese medicamento. Siempre teníamos el acetil rojo, el mertiolate, es más, hasta alcohol me acuerdo que le echaban, ¿no? Y es un craso error porque se zancocha ahí la herida y permite, en lugar de bajar, lo inflama más, ¿no? Se agranda más el tema de la herida, ¿no? Entonces, eso es básicamente hoy en día, ¿no? Si tienen una herida ustedes o algún familiar en casa o en la escuela, sí, siempre es lo que más se tiene que hacer en realidad, ¿no? Son situaciones que en el primer momento tienen que hacerse agua y jabón. Y de repente puedo hablar con una causa, ¿no? En realidad a mí me operaron hace un año, más de un año, casi 2 años, por una patología que sufría en el pie, y la verdad que me lavaban el pie solamente con agua y jabón. A la semana estaba sanita mi herida ya. Estaba sana, me sacaron los puntos, a los 10 días me sacaron los puntos y el doctor me dijo, la verdad que te felicito, me dice, porque me siento, mira, no se ha infectado, está bien, y la herida ha sido grande, esta cosa, ¿no? Y realmente sin necesidad de echarle todos esos insumos que le acabo de manifestar. Bien, entonces acá está otra de la hemorragia o el sangrado nasal, que justamente había una casuística adelante, ¿no? Y fíjense cómo ven en la imagen de la derecha, hay una con una X en color rojo que manifiesta que es incorrecto cuando se tira para atrás y se mete el algodón ahí, tipo para que evitar el sangrado. Y la forma correcta es que esté recta, incluso tirada un poquito para abajo. Pero ¿por qué tirado un poquito para abajo? ¿No? No nos olvidemos que nuestro sistema circulatorio se compone de arterias, de venas, ¿no? Y vasos sanguíneos, unos vasitos más delgaditos que van a todas las partes del cuerpo humano. Entonces suele pasar de que se revienta, hay algunos niños que son muy vulnerables y que se revienta esos vasitos capilares, y evidentemente al reventarse es como una manguera, pues, ¿no? Y por esa manguera pasa agua y ¡pum! Se pica y comienza a salir agüita. Igual sucede con el tema del sistema circulatorio. Se pica este, eh, una, una venita pequeña, ¿no? Y genera este sangrado. Entonces no nos olvidemos que cuando el ser humano tiene bastante capacidad coagulante, suficiente, a quien no le ha pasado una heridita o se cortó con la guilet o se cortó con el cuchillo porque estuvo cocinando o algo y ¡pac! Se cortó. Y muchas veces se chupan el dedo para chupar la sangre, ¿no? Otros hacen y ¡pum! Le ponen un apósito, es decir, un pedazo de gasa sobre esa herida, lo presionan durante 1 minuto. Y al minuto lo sacan y está sequito porque ya coaguló,
¿no? Coaguló y se generó como una costrita y sigue la circulación normal. ¿Por qué no tirar para atrás? Porque si está sangrando, esa sangre se mete por las fosas nasales hacia la faringe, ¿y qué va a pasar? Se va a atragantar, se va a ahogar. Le estamos generando un peligro de que pueda pasar algo más grave de lo que está acá. Y los primeros auxilios no es agravar, sino mitigar, mejorar, para que esté tranquilo el paciente, o en este caso el auxiliado, y si es demasiado grave, recién llevarlo al centro médico de urgencia, ¿sí? Entonces esa es la forma correcta, ¿no? De tener esa hemorragia nasal. ¿Qué pasa con las contusiones y fracturas? Entendiendo las contusiones como los golpes, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, se dan muchos golpes, en el básquet también, porque son deportes de contacto. Son colectivos, pero a la vez son de contacto, siempre están yendo al choque. Si alguien ha ido a ver un partido de básquet, no estoy hablando en el contexto escolar, porque en el contexto escolar también es interesante, bonito cómo los chicos van mejorando, pero siempre hay golpes, siempre hay fracturas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una contusión o un golpe o una fractura? Esa zona afectada, lo primero que genera, ¿qué cosa es? Hinchazón o inflamación. ¿Por qué? Porque hay un tema pues ahí expuesto, ¿no? Y entonces, y cuando no está expuesto, que es una contusión, un golpe, internamente comienza a moretearse ahí, ¿no? Porque chocó con algunas venas, ¿no? O con algunos vasos capilares. Chocó. Va, perfecto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para una contusión, una fractura? Poner hielo. ¿Por qué debo poner hielo? Porque el hielo tiene algunas características o algunas propiedades, ¿no? Que puede ayudar a mitigar esa contusión o esa fractura. Agarras un poco de hielo y lo pones en la zona afectada para que no se inflame. Y como su propio nombre dice, para que no se inflame. Ah, profesor, entonces el hielo es un antiinflamatorio. Sí, efectivamente. Quien ha pasado por esto y el hielo lo pones ahí, al comienzo, quien no es, digamos, muy tolerante al frío, les ponen una toallita, otro que lo ponen directo y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el hielo tiene una función vasoconstrictora, es decir, no genera el ensanchamiento o el engrandecimiento de esa vena o de ese corredor, de ese vaso capilar, digamos, ¿no? Por donde discurre la sangre y genera una inflamación, sino lo vasoconstriñe, no lo vasodilata, pues la vasodilatación, por efecto del calor, se genera más inflamación. Entonces lo correcto es poner hielo, ¿sí? Porque eso es lo que va a ayudar a que no se inflame más de la cuenta y pueda mejorarse lo más pronto posible. ¿Qué es un esguince, no? Un esguince realmente es el desplazamiento de la articulación como consecuencia de una mala pisada o de un golpe y ¡clac! Se sale la articulación donde está alojada con el otro hueso y vuelve a su estado normal. Ese es el esguince. Pero en ese movimiento que sale y regresa a su posición de origen, ya rompió miofibría, rompió o estiró el ligamento, algunos se rompen el ligamento, ¿no? Y entonces ahí sí es más complicado, ¿no? Entonces el esguince hay de primer grado, segundo grado, tercer grado, hay varias dimensiones, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer a un esguince? Aplicar el frío local por las circunstancias o por la que favorece, como le dije anteriormente. Levantar la extremidad afectada y mantenerla en reposo. Mire, levantar, ¿para qué? Para que no se baje el humor, para que la sangre no vaya directamente a la zona afectada y permita que después no pueda caminar en ese momento, ¿no? No mover la articulación afectada. Ahí tranquilos hasta que venga o se lo lleve al centro de emergencia, ¿no? Para descartar si ha habido una fractura o ha habido una rotura o una ruptura de qué, del ligamento, ¿sí? Bien, después tenemos la luxación. Fíjese cómo ven acá en el primer cuadro, aquí en la primera imagen de la superior derecha, aquí, ven cómo es que en este caso el húmero, ¿qué hueso sería? Este que está rosadito,
¿Qué hueso sería? ¿O cómo se llama? El húmero. El húmero. Y este de acá, o aquí está, acá hay como un cóncavo que entra la articulación ahí de la clavícula, ¿verdad? Bien, entonces fíjese, en una luxación dice aplicar fluido local, dejar la articulación tal y como se encuentre en la extremidad, no movilizar. Cuando se sale de esta parte que es cóncava convexa, se sale y genera una deformación. Las luxaciones tienen esa característica que genera una deformación, ¿no? En cambio, un esguince se sale, se mueve y vuelta retorna, ¿no? En cambio, la luxación se expone, se sale y ya no regresa. Entonces ahí un especialista tiene que intervenir, ¿no? Yo tenía un chico que se dedicaba al fútbol profesional, pero él siempre desde pequeño sufría, el brazo se le salía. Crack, se salía, profe, ayúdame. Es más, había un hermano ahí que siempre iba con él y era el hermano lo auxiliaba. Y pum, lo ponía a su lado. Y podía jugar en ese mismo momento. Y decía, qué raro. Entonces, después investigando un poquito más sobre la luxación, efectivamente la luxación tiene estas características, ¿no? De salirse, generar un moretón, y después, evidentemente, sí reconocen, pues, eh, que tiene estas características, ¿sí? Entonces, no se olvide que la luxación, a diferencia del esguince, es que se sale y se queda salido de su origen original. En cambio, el esguince se sale, pero regresa. Se sale como consecuencia de ese momento, ¿y quién lo amortigua? Los ligamentos. Por eso digo que hay que tener cuidado cuando después se revisa o se manda a sacar algunos suelen sacarse radiografía, ¿no? Para el descarte. Si en la radiografía no sale nada, ¿qué se busca? Se busca otro tipo, digamos, de mecanismos, como cuál, por ejemplo, ustedes conocen, ¿no? ¿Qué lo hacen para que se vean más claro los componentes de la articulación? La resonancia magnética, ¿no? La resonancia, digamos que tiene unas características de que se visualice todo sin excepción alguna. Bien, acá hay algunas fracturas, una fractura cerrada y una fractura abierta, ¿no? Una cerrada, como ustedes pueden ver, ¿no? La piel dice está intacta y la fractura es interna, o sea, no está expuesta por haber desplazamiento de los huesos, ¿no? Hay una interrupción, digamos, del hueso y se rompe, ¿no? En cambio, las abiertas, que están a la derecha en la imagen, dice la piel rompe y el hueso sale al exterior. Normalmente hay hemorragia y hay sangrado. Se debe atender con urgencia, ¿no? Hay que ver si es necesario un torniquete o no es necesario un torniquete, que tenga mucho cuidado para ello también. Bien, eso es con respecto a las fracturas cerradas y abiertas, ¿sí? Una pregunta, bien, profesor. Una sí, pregunta dime, para precisar. Buenas noches, profesor. Buenas noches también con los colegas. listo, maestro Ramón. Para precisar en esta parte de las Ya. fracturas cerradas no son las fisuras. Sí, la fisura también forma parte también forma parte de la fractura cerrada, así es, porque no está expuesto, pues, ¿no? No sabemos que la fisura es una interrupción parcial del hueso, no se parte, no se rompe, ¿no? Y eso forma parte de las cerradas, así es. Sí, Ramón, así es. Así es, maestro Ramón. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Volverlo a su sitio? No, ¿verdad? ¿Tendríamos que nosotros arreglar el hueso? O tendríamos que llevarlo sea indistintamente, cerrada o abierta. ¿Podríamos nosotros atenderlo, hacerle la cirugía? No. No, maestro. Ah, así es, no, tendríamos que llevarlo al centro médico más cercano, o en este caso al especialista traumatólogo, para que saque las placas, vea qué es lo que se puede hacer, ¿no? Después lo enderezan y le ponen los famosos clavos para que vaya soldando y ayuda pues a rellenarse esa interrupción del hueso y se comienza a unir y a soldar nuevamente, ¿sí? Bien, básicamente creo que con este aspecto de las fracturas, tanto abiertas como cerradas, las contusiones, los síncopes o los desmayos, ¿no? Las hemorragias, las heridas, ¿no? Cómo debería combatirse. Creo que básicamente eso es lo que más suele pasar en el contexto escolar, ¿no?
Dice que la importancia en el área de educación física. En el marco de la educación física hay que tener en cuenta, dice que la mayoría de accidentes que ocurren en el centro educativo se producen ¿dónde? En la clase de educación física. Por eso es importante, maestros, ¿no? ¿Debido a qué? A la exigencia del movimiento y actividad y que ocasiona en leves, que ocasiona en rosaduras, contusiones, esguinces, ¿no? Así se tendrá en alguna oportunidad de comprobar en la práctica real la aplicación de las medidas iniciales ante un accidente, ¿sí? Y es cierto, en las clases de educación física puede ser por esa razón, como bien dice el enunciado, perdón, la importancia de esto, de estos primeros auxilios, porque efectivamente lo tenemos expuestos a los chicos, lo exigimos, pues no, salta, corre, y en ese desplazamiento que le ponen toda la intensidad, pues ahí vienen las caídas y los accidentes, ¿sí? Y hay que auxiliar conforme hemos ido viendo en los slides anteriores de cómo debemos intervenir ante una fractura cerrada o abierta, ante una convulsión, ante una fiebre, ante una herida, ante una hemorragia, ¿sí? Cómo intervenir de tal forma que nosotros no se agrande, no se maximice ese accidente o esa herida como consecuencia de un accidente, ¿sí? Ese es el tema. Los alumnos que participan en las clases de educación física son a veces propensos a los accidentes por varias razones. ¿Por qué? Por sus características psicológicas del apasionamiento en la práctica. Y es cierto, hay un apasionamiento. Los niños le dicen, vamos a correr con este juego, y los niños corren, saltan. Es una cosa espectacular cuando uno ve los niños, ¿no? Y les cuento a manera de compartir esta experiencia. Ayer yo los jueves tengo unos talleres que son curriculares, entonces estoy trabajando con niños de 4 y 5 años, ¿no? Y estaba trabajando todo lo que es su estructuración, sus capacidades perceptivo-motrices, tratando de hacer su estructuración, su estructura espacial, temporal, buscando el equilibrio también, ¿no? En realidad te quedas sorprendido con los chicos cuando trabajo el equilibrio, trabajo la lateralidad también, derecha-izquierda, adelante-atrás. En verdad son una esponjita, como diría, como diría esta maestra, siempre se me va el nombre, ahora se me va a venir, y siempre manifiesta, son una esponjita, pues, ¿no? Los niños esponjan. Ana María Soifer, ¿no? Entonces, ella siempre, por ejemplo, manifestaba que el niño es una esponja, absorbe todo, y los chicos, pues, uno se queda sorprendido, porque tú le dices que lo hagan tranquilo y ellos lo hacen con una naturalidad, porque es propio de su edad, corren, saltan, todavía no manejan su estructura espacial, se chocan con el niño, el otro niño, y se chocan. ¿Por qué? Porque todavía no miden un poquito su estructura del espacio y el tiempo que pueden esquivar al compañero y no lograr chocarse, ¿no? Entonces lo hacen con mucha intensidad. Ahí no, tú no puedes ir despacio, los chicos son muy apasionamientos y lo hacen, así que ten mucho cuidado de que el entorno y el mismo lugar de exigencia del trabajo, ¿no? De las habilidades o de las capacidades que se quiera desarrollar con los estudiantes a través de un reto que se plantea en estas diferentes experiencias de aprendizaje, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí con respecto a los materiales y a dónde está expuesto, ¿sí? Bien, otro de los aspectos dice, forzando los movimientos a realizar, a esto hay que añadir que están inmersos en una etapa de inestabilidad, de búsqueda de límites y sensaciones que favorecen la asunción de riesgos innecesarios que provocan accidentes y las lesiones correspondientes. Así es, en realidad los chicos son, pero no pueden estar tranquilos, ¿no? O sea, y es su propia naturaleza, así que sí hay que tener, en esa inestabilidad hay que tener mucho cuidado, conversar a los chicos que siempre hay riesgos y hay que tomar las precauciones debidas. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente, estimados maestros, hemos tratado de ver este slide de primeros auxilios, ¿no? Que nos permite ver básicamente, y entonces aquí vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos ido exponiendo, perdón. Entonces, la epistaxis o sangrado nasal se puede ocurrirse tanto en niños como en adultos, y si bien no suele ser grave, es necesario saber cómo detenerla y cuándo consultar a un médico. La mayoría que dijo, ¿cuál era la alternativa? La C. La C, ¿no?
¿Por qué la persona no debe echarse atrás con la cara hacia arriba? ¿Por qué? Porque si sigue el sangrado, ese sangrado, ¿a dónde ingresaría? Hacia la faringe, ¿no? ¿No? Entraría hacia la faringe y había un ahogamiento como consecuencia de esa sangre que se puede tragar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. La persona debe inclinar la cabeza hacia atrás, dice, presionar las fosas nasales. No, tampoco. Entonces la persona debe sentarse derecha, con la cabeza inclinada, ligeramente hacia adelante. Y se debe presionar las fosas nasales con los dedos a modo de pinza por algunos minutos. ¿Por qué? Porque a modo de pinza agarras y presionas sobre la herida, entonces se forma una costrita, esa costrita es consecuencia de la coagulación que tiene la sangre y ya no permite emanar o salir sangre por esa herida, ¿sí? O por ese rompimiento de ese vaso capilar. ¿Ya? Muy bien, así es, la C es la correcta. En este caso dice, ¿en cuál de los siguientes casos es necesario buscar asistencia médica de urgencia? Si el sangrado se produce por un objeto extraño entre la nariz, si el sangrado se produce sin un motivo aparente, si el sangrado presenta algún coágulo de sangre. Aquí, si más no recuerdo, la mayoría coincidió, creo que en la A, ¿verdad? ¿Sí es cierto? ¿Estoy equivocado? ¿Hola? ¿O estoy hablando solo? Sí, maestro, ¿Cuál? lo escuchamos. Sí, yo le mandé la A, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que pasa si hay un extraño, ¿no? Un clavo de repente, un alfiler se cruzó ahí en la nariz y comienza a sangrar? Porque si el sangrado se produce sin un motivo aparente, es un vasito capilar, hemos sabido que este estudiante está vulnerable ahí, ¿no? Y hay que ponerle una presión ahí para que no haya una epitaxia, ¿no? Si el sangrado presenta algún coágulo de sangre, tranquilo, no hay que, o sea, se puede auxiliar, ¿no? Sin necesidad de alarmarse y alarmar al estudiante. Pero sin embargo, si el sangrado se produce por un objeto extraño, ahí sí hay que tener cuidado. Entonces, oye, o un vidrio se rompió una luna y pum, saltó y se insertó sobre la nariz y comenzó a generar un sangrado terrible. Ahí sí que hay que... No hay que sacar el vidrio, ¿cómo lo vas a sacar? No, hay que tener cuidado, ¿no? Tiene que sacarlo el especialista. Listo, así es, la A es la alternativa correcta. Bien, dice, en una sesión los estudiantes están jugando un partido de fútbol, de pronto los estudiantes chocan al intentar alcanzar el balón y se caen, el docente se acerca y observa que uno de los estudiantes se queja de dolor al intentar mover la articulación del tobillo. Además, no puede apoyar el pie. Su tobillo, dice, se ha hinchado, está amoratado y la articulación muestra una seria deformación. De acuerdo a estos síntomas, ¿no? ¿Qué presenta el estudiante? Buenas Esguince, noches, no desgarro, se le escucho, maestro, yo. así, a ver, Esguince, maestro. un ratito, maestra Yane. Maestra Yane, ¿usted me escucha bien? Hola, Sí, maestro, sí, maestro. ya, Sí, lo escucho bien. Se le ya, escucha, sí se le escucha, bro. ya, Nancy también me escucha bien. ¿Y a quién más? Porque el maestro José me dice que no se escucha bien. Ya, Juan también me dice que bien, maestro Juan, fuerte y claro, dice. Maestro Debe José, ser su internet, debe ser su internet de colega. ya, sí, José, maestro José, hola. Maestro José, hola. No No lo puedo. escucho, maestro. No lo Ahí está. escucho. Buenas noches. Ya, José, escúchame, José. Mira, a ver, todos los colegas, casi la mayoría me escucha bien. Es muy probable que tú tengas dificultades con tu internet, probablemente, ¿no? De repente puedas salir de la sesión y volver a ingresar, a ver qué tal, cómo te va, ¿sí? ¿Te parece? Hola. Maestro José. Maestro Walter, usted me escucha bien, ¿verdad? Walter Luis. Sí, maestro, sí se escucha. Ya, entonces el maestro José probablemente, ojalá que me escuche por ahí y tenga las precauciones y pueda, ya ves, colega también nos escucha bien, ya. Listo, bien. Entonces aquí, Gracias. listo, aquí ¿cuál sería? Casi la mayoría, así es, ¿no? La C. Entonces yo le decía que el esguince, ¿qué pasa con el esguince? El esguince se sale de la articulación, pero como toda articulación tiene ligamentos, el ligamento es el encargado de mantener la estabilidad
de la articulación. Por eso hay que trabajar mucho la parte propioceptiva, ¿no? Para que, digamos, haya un sentido de garantizar de que haya un buen fortalecimiento de los ligamentos, de los tendones también que se juntan en la articulación y le da fuerza también, ¿no? Son básicamente dos elementos principales que tiene toda articulación, ligamento y tendón, ¿sí? Bien, entonces, la luxación es la que se sale y genera una deformación. Perfecto, el esguince no. El desgarro no, porque imagínate el desgarro, si bien es cierto, no se expone, no se ve, básicamente se da a nivel muscular, ¿no? No se da a nivel articular, sino a nivel muscular. Hay un desgarro, hay una interrupción del tejido muscular, es decir, un rompimiento de las miofibrillas o de la fibra muscular, y que después con una terapia, con una buena alimentación, se regenera nuevamente ese tejido y vuelve a sanar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también porque esos desgarros muchas veces se hacen crónicos. Bien, en este caso, la respuesta efectivamente es la C, luxación. A ver, vamos a ver con la 4. Dice, antes de llevar al estudiante al centro médico, ¿qué primeros auxilios se le debe brindar? Creo que aquí la mayoría dijo la C, creo, ¿no? O la B, o la... ¿Qué La opinaron? A. La A, ya. La A. Ya, ya. Bien, ¿por qué no aplicar calor? ¿Por qué no tendríamos que aplicar a calor para reducir la inflamación y el dolor mientras se frota suavemente el tobillo? Empezamos por la C. Nunca debemos aplicar calor, o sea, debemos aplicar frío. Ya. ¿Y por qué deberíamos aplicar calor? No aplicar calor. ¿Qué es lo que pasaría con el calor? Se inflamaría, pues, la zona dañada, ¿no? Así es. Habría inflamación. No nos olvidemos que el calor tiene una función vasodilatadora, no es vasoconstriñadora como el hielo. El hielo constriñe, no permite que se inflame, que se vasodilate las venas y genere una hinchazón e inflamación como consecuencia de algún golpe, ¿sí? Entonces el calor no, pues el calor no es... El calor se aplica luego, por contraste también, con calor y frío después de la semana o a los 15 días, que también es un tipo de terapia que hacen los fisioterapeutas, ¿no? ¿Por qué? Y dice acomodar la articulación suavemente, consiguiendo que quede en la posición normal y luego vendrá el tobillo. No somos traumatólogos, no somos médicos, así que al intentar acomodar la articulación, es muy probable que lo agravemos más de lo que el niño o el estudiante, indistintamente del nivel, haya sufrido este accidente, ¿no? Y tendríamos que llevarlo en este caso, sí, efectivamente, a llegar a un centro médico, ¿no? Y para ello sí que teníamos que inmovilizar el miembro afectado, así es, ¿no? Inmovilizar, es decir, para que no se complique más de eso, ¿no? Un entablillado, con un vendaje, ¿no? Y aplicar frío, dice, ¿no? ¿Por qué el frío? Porque tiene una función vasoconstriñora, es decir, constriñe, no permite que se inflame o se dilate, y eso ya no se va a tener una recuperación más inmediata, ¿sí? Evitando evidentemente manipular mucho la zona afectada. Listo, perfecto. Entonces la A es la respuesta ante este tema. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a pasar a una casuística. He hecho una mixtura en realidad ya de todo lo que hemos ido haciendo. A ver, ¿dónde está? Por acá está. Bien. A ver, ¿cómo está? Creo que no nos gane la hora. Todavía estamos con tiempo. Perfecto. Ya, muy bien. Estamos con tiempo. Bien, a ver, ¿quién me ayuda con la primera pregunta de esta casuística? Son 10 preguntitas. A ver, vamos a tratar de resolverla. Y esto ya, estamos contrastando con primeros auxilios, también tiene algunas, un par ahí, y con las actividades que o con los temas que hemos ido tocando
en las semanas anteriores. Maestro John Dimas. Hola. Sí, le escucho. A ver, ayúdanos con la primera. ¿Y qué alternativa sería para ti la correcta o la adecuada? ¿Puedo participar? Ya que el colega creo que está demorando. Ya, listo, maestro Juan Felipe. Un docente tiene planificado desarrollar una carrera de 10 minutos a intensidad media. ¿Cuál de las siguientes estrategias es pertinente si en la clase participa un estudiante con obesidad que tiene un índice de masa muscular de 30 kilos? Entonces, cuando uno está en clase, es imposible que por ser gordito, flaquito, se deje de participar. O sea que la A me parece que está descartada, ¿no? Salvo que esté lesionado o que no pueda participar. La B dice planificar para el estudiante otras actividades de muy baja intensidad con ejercicios de flexibilidad, estática, elongaciones, dinámicas y caminatas a un ritmo muy suave. No se puede hacer un trabajo especial porque descuidaríamos el grueso de estudiantes y eso también no es pedagógico. Entonces, creo que la C es la más correcta, dice, proseguir con la planificación, controlando el ritmo de trabajo del estudiante, ya que la obesidad no impide practicar cualquier deporte aeróbico. Y claro, no, mientras practique un deporte aeróbico, no se está exigiendo algo más allá, ¿no? Salvo que pase a anaeróbico o tenga una exigencia mucho más fuerte. Esa es mi humilde conceptualización de esta pregunta. Ya, aquí son los demás colegas. Gracias, maestro. Sí, yo también la sé, me parece que es la más correcta, la más adecuada. La C. De acuerdo, colega. Sí, la sé. Ya. Bien. Ya. Primero, ¿qué entendemos por IMC? ¿No? En realidad no es 30 kilos, sino es, digamos, es un logaritmo, consecuencia, que sale como consecuencia de hacer la operación divisoria entre la talla y el peso al cuadrado, ¿no? Entonces, y te arroja un número, ¿no? Es un número, primero, el índice de masa corporal te permite ver si estás en un estado saludable, ¿no? Equilibrado, o estás subido de peso, o estás por debajo del peso ideal que tienes, ¿no? Entonces, cuando estás subido de peso, evidentemente hay dificultades como la obesidad, por ejemplo. Una cosa es el sobrepeso, ¿no? De acuerdo a los estudios del índice de masa corporal, en cualquier contexto, creo que entre 18 y 22 es normal. De 22 a 25 viene sobrepeso. De 25 a 30 con sobrepeso tipo 2, después viene de 30 a 32 obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, hasta una obesidad mórbida. Y no nos olvidemos que la obesidad, en todo caso, de cada 100 pacientes de diabetes tipo 2 adquirida como consecuencia de una mala alimentación, de cada 100, 99 son obesos. 99 son obesos. Entonces hay un alto índice que se asocia entre el sobrepeso con la diabetes o las enfermedades coronarias o cerebrovasculares, ¿no? Tener mucho cuidado con esa parte. Como bien dijo el maestro, efectivamente, ¿qué es lo que pasa si tiene sobrepeso? Si no está exento de hacer actividad, por el contrario, necesita hacer actividad física. Hablamos nosotros sobre los sistemas energéticos y es activar, ¿qué cosa? La parte aeróbica. Decía un maestro, si estoy con sobrepeso, con obesidad, ¿qué tipo de ejercicio es recomendable hacer, no? Yo le decía que, por ejemplo, los ejercicios que se recomiendan en gente que obeso, sobrepeso, hacer actividades donde se pueden hacer trabajos aeróbicos como natación,
con cadenas cinéticas abiertas, es decir, donde la articulación no cae sobre el piso y golpea, y al golpear maltrata las articulaciones del tobillo, la articulación de la rodilla, de la cadera, en fin, hay todo un impacto. Entonces siempre es necesario que se haga actividades en la arena, en fin, que no tenga mucho impacto, ¿no? Sin embargo, sí es cierto acá, dice que debería proseguir con la planificación controlando el ritmo de trabajo del estudiante, ya que la obesidad no impide practicar cualquier deporte aeróbico. Es cierto, no impide. Planificar para el estudiante las actividades de muy baja intensidad, dice, como ejercicio de flexibilidad estática, elongaciones dinámicas y caminatas a un ritmo muy suave, que puede ser también evitar el estudiante participe en la carrera y asignarle otra actividad, como por ejemplo controlar el tiempo. No, pues la A está totalmente descartada, ¿no? Estaría entre la B y la C. Pero como el maestro no podría, pues, oye, yo tengo que estar planificando, de 30 estudiantes que tengo, 29 una planificación y para otro planificar. No, no nos olvidemos que las actividades se pueden realizar indistintamente, solamente que el estudiante es el que le pone el ritmo, su exigencia. Mientras que, por ejemplo, el correr, ¿no? Para unos correr a la velocidad, por ejemplo, de un obeso, y si caminan de igual a igual con el que está obeso, ese que está corriendo, el que está bien en buenas condiciones, probablemente pues, esté usando el 30-40% de su función aeróbica, mientras que el gordito pues ya se está ahogando, ¿no? Porque ahí de repente haría 80, 90, hasta su 100%. Entonces es que mantenga su cuerpo, ¿sí? Entonces sí es importante que acá tengamos, ¿no? Bien, el IMC es ese índice de masa corporal y que te arroja esos datos, ¿sí? Muy bien, la C sería la más adecuada. Bien, dice, ¿cuál es el propósito principal de realizar ejercicio aeróbico? Desarrollar la flexibilidad, desarrollar la potencia muscular o desarrollar la resistencia cardiovascular. ¿Cuál sería? B. La C. La C. Ya, la B dicen algunos, otros colegas dicen la C. C. La C, C. Ya, Juan Felipe dice la C. C. Maestra Doris también. La C, maestro. Sí. Bien, parece que todos están coincidiendo con la C. Bien, entonces dice, ¿cuál es el propósito principal de realizar ejercicio aeróbico? Hemos repetido, ¿no? Aeróbico es toda actividad que se hace en presencia de oxígeno, ¿sí? Y que va de los 5 minutos en adelante, ¿no? Ahí tiene características aeróbicas. La intensidad con la que debe trabajarse puede hacerse a una intensidad que pueda garantizar recorrer por un tiempo largo, ¿no? Soportando la fatiga. El sustrato energético más rápido e inmediato que interviene, ¿qué cosa es? El glucógeno, los ácidos grasos y las proteínas o aminoácidos. Entonces, si ese es el trabajo aeróbico, la flexibilidad, si bien es cierto, es una capacidad condicional, pero no es netamente aeróbico, por lo tanto, tiene que ver más con el tema de la amplitud articular, ¿no? De cómo es que esa flexibilidad, ese calentamiento del músculo permita elongarse lo más que pueda, ¿no? No tiene características aeróbicas, no es que el corazón pues estaba latiendo ahí a 100 por hora para que haga ese tipo de flexión. Desarrollar la potencia muscular, dice. ¿Qué es la potencia? La potencia dice que es igual a la fuerza por la velocidad. Es decir, ejecutar la mayor fuerza en el menor tiempo posible. ¿Sí? Y el aeróbico no tiene esas características, ¿no? Desarrollar la potencia muscular implica hacer actividades de mucha intensidad y de corta duración. Y el aeróbico dice que es de baja intensidad y de larga duración. Es totalmente, inversamente proporcional al aeróbico. Desarrollar la resistencia cardiovascular, por supuesto. Cardio viene del corazón, vascular viene de los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el organismo cuando uno corre? Profesor, un ejercicio de movimiento articular es un ejercicio aeróbico. Ah, está preguntando Juan Felipe. En realidad, vamos a ponernos en una situación. Si yo te digo, maestro Felipe Tocayo, quiero que me hagas un tipo, una elongación. Tiene características aeróbicas, efectivamente, ¿no?
pero no es básicamente aeróbica, porque el aeróbico tiene que ver con cosas, tiene que ver con la parte cardiovascular, presencia de oxígeno, ¿no? Donde hay un desgaste energético, pero como consecuencia de una frecuencia. O sea, tú haces un trabajo de elongación y tu corazón pues no está latiendo a 80, 90% de su capacidad máxima. Sino, tranquilo, está haciendo tu flexibilidad y ya está. O ha visto que hay una gran fatiga como consecuencia de la flexibilidad. No. Si bien es cierto, cuando nosotros evaluamos y dividimos las capacidades físicas condicionales y las coordinativas. Dentro de las condicionales teníamos la fuerza, la velocidad, la resistencia y la amplitud del movimiento, o en todo caso la flexibilidad, de acuerdo a cómo está manejando en este caso el Ministerio de Educación. ¿Sí? Entonces, en cambio el aeróbico netamente tiene esa característica donde interviene ¿qué cosa? El corazón, el sistema circulatorio, ¿no? Es decir, el sistema cardiopulmonar también, o pulmonar. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos, ese oxígeno se liga en los pulmones, el pulmón expulsa ese oxígeno hacia uno de los, hacia alguno de las algunas partes componentes del corazón que está dividida en ventrículos, ¿no? En uno de los ventrículos, aurículos y ventrículos, entra ese oxígeno y se hermana, se junta con la sangre, y la sangre que también pasa rico en nutrientes, ¿no? Que tiene los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o los famosos hematíes, ¿no? Y lleva, pues, esa sangre lleva los nutrientes y el oxígeno al cerebro, al hígado, al páncreas, al riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, entonces, ¿qué? Cuando nosotros hacemos trabajo aeróbico, corremos y nos comenzamos a agitar. El corazón comienza a latir más rápido, más fuerte. ¿Por qué? Porque necesita bombear sangre y oxígeno hacia los músculos para que se mantengan. Y salimos corriendo, ¿no? Entonces tiene características cardiovasculares. Cardio que del corazón, el corazón se va agrandando, se va hipertrofiando, ¿no? Va teniendo una especie de bradicardia también. ¿Qué es la bradicardia? La bradicardia es, digamos, el proceso de ensanchamiento y engrandecimiento del miocardio o del músculo cardíaco, que es el miocardio, ¿no? Y genera un corazonzazo con un miocardio. Entonces la bradicardia viene a ser las bajas pulsaciones como consecuencia de la hipertrofia del corazón, del engrandecimiento. Si el corazón es grandote y sus ventrículos y sus aurículos son grandazas y llenan sangre cantidad, porque según la ciencia manifiesta que todos los mortales comunes y corrientes, nuestro volumen de sangre en el cuerpo está entre 4 o 5 litros. ¿Sí? Ese es más o menos el promedio. Sin embargo, en los deportistas, los que practican deporte, dice que llega a tener hasta 7 litros y medio, casi el 50% más de lo que tiene uno normal, común y corriente. 50% más, ¿no? Entonces se vuelve un corazón grande, late menos, porque por cada latido bota bastante sangre, rica en nutrientes y en oxígeno, y satisface la necesidad de todos los órganos. De vuelta sigue latiendo, y así por el estilo, ¿sí? Entonces el trabajo aeróbico netamente desarrolla la resistencia cardiovascular, ¿sí? En grande, cardiovascular, cardio de lo que acabamos de hablar sobre el músculo cardíaco, que en este caso es el corazón, y vascular viene de la sangre, ¿no? Por los vasos sanguíneos, por las arterias que discurre, rica, como reitero, en nutrientes y en oxígeno, ¿sí? Incluso hay un elemento que se llama hemoglobina, donde ese oxígeno se liga con el hierro para evitar qué cosa, de que los chicos tengan anemia, ¿no? Cuando hay anemia se duermen, hay poco hierro o fierro en el organismo, y como hay poco hierro no puede ligar el oxígeno, ¿no? que viene de afuera y genera la anemia, y entonces no nos olvidemos que el cerebro se alimenta única y exclusivamente de glucosa. Y cuando hay carencia de glucosa, evidentemente el cerebro, ¿qué cosa? Se duerme, se cae, ¿no? Por eso es que los chicos no se pueden concentrar mucho tiempo ante las clases. ¿Por qué? Porque se duermen, porque tienen anemia, pues, ¿no? Sus niveles de hierro en sangre son bajísimos. Bien, entonces la respuesta en este caso sería la C. A ver.
Ya. ¿Nos ayudas, a ver, alguien que me ayude con esto, por favor? ¿Yo le puedo ayudar, maestro? Lista, maestra Fátima. Sí, por favor. Bien. ¿Cuál de las siguientes medidas de primeros auxilios se debe de tomar en caso de contusión? A. Aplicar frío de forma local inmediatamente después de la lesión a fin de disminuir el dolor y favorecer la vasoconstricción para controlar de ese modo una posible hemorragia y edema. B. Buscar ayuda médica de inmediato e inmovilizar la zona lesionada, evitando manipularla innecesariamente, para evitar agravar la lesión con cualquier movimiento. C. Inmovilizar, elevar la zona afectada y aplicar frío localmente para promover la vasoconstricción y así aliviar el dolor y la inflamación. Bueno, yo opino respuesta C. Ya. Así. ¿Qué más? C. Ya. Yo Dice el B. resto. Yo A. B. B. Ya. La B. Sigue. La A. La A. Ya. ¿Qué más? La C, maestro. Ya, está peleado esto, ¿ah? A ver, ¿qué dice el resto? La C y la B. Está peleadito. La C, maestro. La C. La C. Ya. ¿Qué dice el resto? La C. Ya. La C. ¿Quién dijo la B y quién dijo la A? Dije la B, nosotros somos prevención, no somos médicos. Ya. Así es, no somos médicos. Ya. La C, maestro. Ya. Más bien, ¿y por qué la C? Para poder, justificar, ¿no? Ya. Porque cuando habla de contusión, la contusión es un golpe, ¿no? Entonces, hablamos de una inflamación. En cambio, acá en la A habla de hemorragia, ¿no? La contusión no contrae hemorragia. No dice que hay una por eso deduzco. no dice una hemorragia, sino evitar, dice, ¿no? Para evitar, controlar de ese modo una posible hemorragia y edema. Ni modo, o sea, una contusión es muy difícil que pues haya hemorragia. Por eso está descartado. Bueno, para mí, ¿no? Para mí. Ya. Quise el resto. El resto dice la C, ¿no? Otro dice la B. Buscar ayuda médica de inmediato y movilizar la zona. Bien. Si nos damos cuenta, en realidad, las tres tienen, digamos, ciertas verdades, ¿no? Ciertas verdades. La B, por ejemplo, dice buscar ayuda médica de inmediato y movilizar la zona lesionada, evitando manipular innecesariamente para evitar agravar la lesión con cualquier movimiento. La contusión realmente es un golpe, ¿no? En ese golpe, cuando uno golpea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un golpe? Se vuelve un moretón, ¿verdad? Claro. Hay un moretón. ¿Y ese moretón, como consecuencia de qué se origina? Del golpe, pues. Claro. ¿Hay una hemorragia interna o no hay una hemorragia interna? Puede haber, sí. No. No hay una hemorragia interna. Hay una hemorragia, Hay una porque el hemorragia hinchazón es la hemorragia. ¿Ese moretón qué cosa es? ¿De qué viene ese Es una moretón? hemorragia, es una hemorragia eso. No, claro, pero ¿de qué viene ese moretón? Es de la sangre, que se rompe los vasos y se derrama la sangre
Claro, claro que hay una hemorragia, por eso que se pone un moretón, es sangre. O sea, no es que se pone moretón de la nada, se pone moretón porque se rompen los vasos y sale la sangre internamente y que hay una posibilidad de que por ahí se genere un edema, es decir, una herida, ¿no? Porque a veces se genera una herida como consecuencia de no cuidar. Entonces, es una contusión, es un golpe, ¿no? Eso nos olvidemos, colega, que hay una posibilidad que sí se genere un edema, ¿no? Que se genere una hemorragia interna, que tener mucho cuidado en esa parte. En realidad, inmovilizar, elevar la zona afectada. ¿Por qué tendríamos que elevar la zona afectada? ¿Qué es lo que alivia elevar la zona afectada? Y aplicar frío localmente para promover la vasoconstricción. Es cierto, vemos que el frío que genera, vasoconstricción, ¿no? Y así aliviar el dolor y la inflamación. Es muy somera, ¿no? Tiene verdad, por supuesto, pero es bastante somera, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nosotros vemos de que la contusión tiene esas características, entonces nos vamos a centrar de que efectivamente tiene muchas posibilidades de que nosotros hagamos esa vasoconstricción. Las tres tienen vasoconstricción, la 1 y la A y la B, perdón, ¿no? Pero sí tendríamos que controlar de que esa hemorragia interna se exponga, sea muy grave, y es importante poner ese hielo para evitar que se inflame, que genere ese dolor, ¿no? Bien, entonces en este caso sería la respuesta la más adecuada, de acuerdo a lo que acabamos de responder. No nos olvidemos que ese moretón, como vuelvo a reiterar, es sangre, ¿sí? Es sangre, es una hemorragia interna que se genera en el interior del cuerpo. Por eso cuando se dice, oye, ¿por qué se pone morado? Bueno, se pone morado porque es sangre en realidad, ¿no? Es sangre, es una hemorragia interna, así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien, en este caso sería la respuesta la A. Estimados maestros. Profesor, una preguntita. Sí, Nancy. A mí me ha pasado muchas veces, siempre ha habido, los estudiantes a veces se chocan en la cabeza, en la frente, y hay una contusión, ¿verdad? Y se hincha, usted tiene razón, donde dice hay una hemorragia interna. Pero cuando yo les he llevado al centro de salud algo, entonces el doctor dice, es preferible que reviente, ¿no? Que reviente y que salga la herida. ¿Eso es cierto, profesor? Bueno, pero no tendríamos que nosotros oriarlo a que reviente, porque no nos olvidemos que esa sangre es reabsorbida por el tejido, ¿no? Es reabsorbida, pasa un buen tiempo. Creo, ¿a quién no le ha pasado una contusión? Creo que todos, ¿no? No sé, a todos nos ha pasado y se dan cuenta que no hay necesario. No lo vamos a cortar para que, una incisión para que salga eso, ¿no? No, pero profesor, el doctor dice de que cuando es que a veces hay caídas muy fuertes o muy choque donde no, y está bien rojito y dice, ese hinchazón es fuerte, pero y el doctor cuando yo los llevaba a mis estudiantes me decía, es preferible que reviente porque no, para que pueda tener después daños, ¿no? Cuando sea más grande, o sea, a veces de niños se caen y tienen esa contusión fuerte, ¿no? Eso es lo que me ha dicho el doctor. Claro, pero por eso te digo, o sea, no nos olvidemos que el cuerpo, o sea, a ver, cuando hay una hemorragia, ¿qué pasa? Hay una interrupción del tejido circulatorio, o del tema circulatorio. Si se rompe una vena, una cañería, digamos, un caño, o se rompe una tubería, y comienza a salir la sangre. Perfecto, y después se coagula y sigue la circulación. Esa sangre que se distribuyó por dentro del tejido epitelial o el tejido muscular, ¿qué pasa? El cuerpo tiene esa sabiduría de reabsorberlo, de absorberlo, y después se va desapareciendo como consecuencia de esa reabsorción. El tejido que se interrumpió en este caso tiene la capacidad de regenerarse a través de la coagulación, ya de que realmente después tenga secuelas, digamos, más adelante con la edad o eso por el estilo, sí, ya yo no podría entrar a tallar en eso, pero creo que en realidad, como reitero, creo que todos nosotros hemos tenido eso, pero básicamente los primeros auxilios que deberíamos tener siempre hielo, porque el hielo tiene esa característica que es vasoconstrictora,
Es decir, no permite que el vaso se dilate, se ensanche más, sino por el contrario, se quede ahí y mitigue eso y se reabsorba. Pero es importante eso, lo que tú manifiestas, maestra Nancy, ver la causa, y voy a indagar también, a ver por qué sería, dice, bueno, si tengo un golpe, pero el golpe no necesariamente tiene que exponerse para que, oye, salga ese sangrado, y si no sale, ¿no? En algunos casos, cuando es demasiado grave, creo que sí, maestra Nancy, ¿no? Creo que sí, la verdad que probablemente sí Profe, se... es fuerte. A veces siempre como jugamos balón mano a veces y ¡plan! Se Ya, chanca entre la cabecita así fuerte. Y eso me dijo el doctor. Y otra cosita, profe, un secreto, ¿no? Que les cuento como experiencia. Trabajé en un pueblito muy lejano de acá de Tacna. Y me tocó también así un choque y una profesora me dijo, secreto, vio a mi niño que estaba con el chichonazo en la cabecita ya. y agarró y me dijo, ya los mocos de los niños, los mocos. Les sacamos todos los mocos de los niñitos y le pusimos ahí y se va, profesor, como arte de magia, se bajó todo el hinchazón y desapareció ¿cómo se llama? La hemorragia, que estaba todo hinchado rojo, todos los mocos le pusimos allí, ya con asquito, con todo, pero era pues para yo saber, a ver qué pasaba. Y efectivamente, a ver, capaz a mis colegas les pasa así, pónganle los mocos, siempre hay un mocosito en el aula. Sí, mira, qué interesante. No sé si alguien, antes, por ejemplo, los golpes de los chichones, yo recuerdo que cuando era niño, la moneda hacíamos poner y sobra con la moneda, te decían, bájalo. Y bajaba en realidad con la moneda. No sé si alguien ha experimentado eso de la moneda. Ah, sí, eso también es verdad, sí, eso sí. Yo ¿No? con mi moneda, pero la profesora me dijo los mocos, y ahí me quedo ahora ya con los moquitos nomás. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque todas estas cosas salen a la luz de nosotros porque hay mucha sabiduría ancestral, pues, ¿no? Y las propiedades, y uno lo desconoce y ahora todo uno va al médico, las medicinas y tanta cosa, ¿no? Cuando realmente se está perdiendo algunas intervenciones, como en este caso un plasma de moco, imagínate ahí, que debe tener propiedades antiinflamatorias, también analgésicas, ¿no? Interesante, mira, hasta regenerativas probablemente, ¿no? Mira, mira cuánta sabiduría hay en eso, y sobre todo que tú has experimentado que efectivamente tenía generado un beneficio, ¿no? Que es lo más importante. Qué bonito. Gracias, Nancy, por compartir tu experiencia. Algo increíble también es cuando tienes un corte, una hemorragia, y te colocas la tela de araña, a pesar de que está sucia supuestamente, te lo coagula de inmediato la herida. Esto también quería compartir una experiencia con alumnos también. Mira, Juan Felipe, qué bueno. Muy bien, gracias, colega, excelente. Sí, mira, interesante lo que dice Juan Felipe. Otra experiencia, no sé si me permite, otra experiencia que yo he practicado, luego por Cajamarca, en la provincia de Chuco, cuando se da una situación de esta naturaleza, un corte o una herida, la telita del huevo se la pones ahí 1000 veces que una curita. Ah, mira, la telita del huevo cuando se sancocha, ¿no? ¿Te refieres? No, el huevo, sí, eso sí sé. A ver, ¿cómo es o sea, a ver, más o menos explícanos, Juan Felipe, o Torres, pero nuestro Torres, ¿no? ¿José? Sí, así. ¿Cómo es, cuál telita? No, ahí sí no lo... Rompemos la cáscara del huevo. Ya. Antes de llegar hasta la líquida, la materia, hay una telita que cubre, ¿verdad? Ya. Entonces, esa telita se le saca cuidadosamente y se le pega a la herida. Ya. Porque cuando se sancocha el huevo también queda una telita, no sé si se han dado cuenta. Hay una telita ahí. Pero esa no, esa ya salió sus vitaminas, todo. Es el huevo. El huevo crudo. El huevo crudo. Mira, interés. Es verdad, verídico. Se lo pone en una herida y no le queda ni cicatriz, nada. Mira, qué interesante. Interesante, eso es bueno. Listo, entonces tenemos para las contusiones y las hemorragias la tela de araña, los mocos para las contusiones, para la inflamación, y también está lo que acaba de compartir el maestro José sobre la telita de la
del huevo. Mira, mira qué interesante, qué interesante. Excelente, excelente. Así que gracias por compartir su experiencia. Así que ya tengo tres cosas más, para el moco, la tela de araña y la telita. Mira qué interesante. Sí, pues, lo que pasa es que, como reitero, en realidad hemos ido perdiendo mucho, mucho el tema de lo que recomienda la abuela, ¿no? O los abuelos lo que recomendaban. A ver esto, ¿no? Para el susto, que el huevo pase a ser huevo y sale el huevo y el niño se mejora, deja de llorar. La verdad que es increíble, ¿no? No, está con susto, dice, ¿no? Y te pasan el huevo, el cuy y tantas cosas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Sale ahí el alumbre también en algunas circunstancias para el susto, creo, no recuerdo muy bien, pero hay tantas cosas que realmente se han ido perdiendo como consecuencia de toda esta revolución industrial farmacéutica, ¿no? Que todo es farmacia, farmacia, y ahí se da una paradoja de la vida, ¿no? De que hoy en día, digamos, la economía, para mantener, dice, una economía saludable de un país, es importante tener una sociedad o miembro de esa sociedad enferma, porque el enfermo va a consumir medicina, y la medicina, como son caras, va a generar un rédito, va a generar, digamos, impuestos, y va a tener, digamos, debemos sentirnos orgullosos de nuestra especialidad porque es un área que desarrolla la parte... Sí, pues sí, así es, Juan Felipe. Sí, es muy importante nuestra área, ¿no? Cuando manejamos esta diversidad de aspectos, ¿no? Nos vemos que la educación física está plagada o está de un conglomerado de muchas disciplinas, como yo lo reiteraba, la parte de la biomecánica, la bioquímica, la nutrición, la alimentación que está ahí, la medicina deportiva, la fisioterapia, la estadística, la sociología, la psicología, la pedagogía, la didáctica, o sea, todos esos aspectos confluyen dentro de la carrera de educación física, ¿no? Anatomía, fisiología, o sea, todo eso, ¿no? Todos esos aspectos sí, así es. Mira qué interesante, Juan Felipe, lo que habla sobre la transversalidad, ¿no? Esos conocimientos, esas disciplinas que generan como o sea, horizontalmente es lo que le da el soporte, la anchura, el equilibrio, digamos, a este conocimiento, digamos, de nuestra carrera. Sí, es muy linda. Perfecto, maestro. Bien, vamos a avanzar, pues si no nos queda corto el tiempo. Bien, acá dice, ¿cuál de las siguientes actividades desarrolla la fuerza explosiva? A, realizar una carrera uniforme manteniendo durante 10 minutos. B, realizar reflexiones consecutivas del tronco durante 1 minuto. C, lanzar el balón medicinal lo más lejos posible. ¿Cuál de ellas es para desarrollar la fuerza explosiva? Sí. ¿Sí? ¿Todo seguro? ¿La C? Claro, la C. La A. Ya. Ya, ¿quién dijo la A? Maestra. Bien, primero vamos a hablar de la fuerza explosiva. La fuerza explosiva es la fuerza explosiva o la fuerza rápida en algunos casos, que viene a ser la potencia, ¿no? La potencia nos dice que es fuerza por velocidad, es decir, desarrollar la fuerza, la mayor capacidad de fuerza en el menor tiempo posible. Son netamente trabajos anaeróbicos, alácticos, de poca duración, pero de muy alta intensidad. ¿Dónde se dan? Se dan en los saltos, se dan en los lanzamientos, en las carreras o en los sprint cortitos, ¿no? Que están por debajo de los 10 segundos. Entonces, realizar una carrera uniforme manteniendo durante 10 minutos, ¿qué características tiene? Aeróbicas. Realizar flexiones consecutivas del tronco durante 1 minuto, aeróbico. Se desarrolla la fuerza, pero la fuerza resistencia, más no la fuerza explosiva. Lanzar el balón medicinal lo más lejos posible es ejercer la mayor fuerza en el menor tiempo posible. Lanzar el balón medicinal lo más lejos posible sería la respuesta correcta. Así es, ¿no? Ahí se da la fuerza explosiva. Listo, la 4 entonces es la C. La 5, ¿quién me ayuda con la 5? Dice, ¿cuál de las siguientes actividades desarrolla la resistencia aeróbica?
Realizar una carrera uniforme manteniendo durante 10 minutos. Realizar flexiones consecutivas del tronco durante 1 minuto. Lanzar el balón medicinal lo más lejos posible. ¿Cuál de ellas? Perfecto, ya lo acabamos de explicar, ¿no? Listo, la A. Perfecto, maestros. Bien, dice, ¿cuál de las siguientes actividades implica predominantemente la resistencia anaeróbica láctica? A. Realizar una carrera continua a intensidad media durante 15 minutos. Realizar en 10 segundos la mayor cantidad de zancadas con flexión profunda de piernas. Realizar una carrera de velocidad recorriendo la mayor distancia posible en un periodo de tiempo máximo de 1 minuto con 30 segundos. La A. La C. La B. C. Ya, está peleadito esto, ¿no? Dicen la A. La B, no, ninguno se inclina por la B, ¿no? La C. Bien, primero definimos qué es anaeróbico láctico. Yo le decía que el anaeróbico láctico son actividades que se dan en ausencia de oxígeno, ¿no? Que son de media alta intensidad, pero también de corta duración. El sustrato que interviene por excelencia es el glucógeno. No son los fosfágenos, sino el glucógeno. El ATP y la fosfocreatina no, sino el glucógeno. Y su tiempo de duración está de los 15 segundos en adelante hasta los 90 o 2 minutos, que viene a ser los 120 segundos. Esas son las características de una resistencia anaeróbica láctica. ¿En dónde se da eso? Se pueden dar, por ejemplo, en carreras de 200 metros, de 400 metros, ¿no? En trabajos tácticos también de juegos, donde dura 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, ¿no? A alta intensidad. Esas son esas características, ¿sí? Entonces, realizar una carrera continua de intensidad media durante 15 segundos es aeróbico. Descartado. No tiene que... Si dice 15 minutos, ya, se sale del rango del tiempo. Realizar en 10 segundos la mayor cantidad de zancadas con flexión profunda de piernas. ¿Qué cosa es? Anaeróbico aláctico. Anaeróbico aláctico. Aláctico, ese es aláctico. Así es. Entonces, la A es aeróbico, la B es anaeróbico aláctico y la C vendría a ser un anaeróbico láctico. ¿Sí? Muy bien. Esa sería la respuesta. Entonces, en este caso sería la C. Bien, ¿qué nos dice la 7? ¿Qué tipo de prueba es la carrera de 400 metros planos? ¿De potencia, de velocidad o de resistencia? Velocidad. Ya. Velocidad. B. Ya. Claro, hemos dicho, ¿no? La potencia es la fuerza por velocidad. Es decir, hacer la mayor fuerza en el menor tiempo posible tiene características anaeróbicas lácticas. De resistencia es más aeróbico, que está por encima de los 5 minutos. ¿Sí? Entonces, 400 metros planos normalmente, pues, a ver, 400 metros planos, ¿en qué tiempo está? Estará... un minuto tantos. Bueno, si trabajan como escolares, seguramente está del minuto para adelante, 1 minuto 5, 1 minuto 10, ¿no? Por ahí debe estar, ¿no? Porque unos olímpicos están entre 42, 45 segundos. Pero estamos hablando de olímpicos, pues de élite, ¿no? Estamos trabajando con estudiantes, 400 metros de secundaria, uno de cuarto, quinto de secundaria. Lo hará en 1 minuto, pues, ¿no? Algo así. No creo que lo haga también más por ahí. Por ahí debe estar, ¿no? Si alguien ha hecho alguna prueba último con sus estudiantes, van a ver que en ese rango de tiempo está. Bien, es de velocidad, efectivamente. Listo, maestros. La 8 dice, en la unidad de juegos atléticos, un docente utiliza una prueba de esfuerzo que consiste en realizar 1 minuto de trote suave con el propósito de tener una referencia de la condición física de los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la forma más precisa de evaluar la condición física de los estudiantes después de la prueba del esfuerzo? Observar la postura corporal, registrar la frecuencia respiratoria, controlar la cantidad de pulsaciones. ¿Cuál sería? C. A ver, ¿qué dice? C.
Ya la sé, profe. Sí. Bien. Primero, ¿qué es la condición física? La condición física viene a ser la capacidad que tiene un individuo para realizar un determinado trabajo, ¿no? Y hacerlo con cierta eficiencia, con cierta eficacia, ¿no? Por ejemplo, nosotros los profesores normalmente trabajamos, bueno, no sé, el caso de todos tenemos particularidades, pero sabemos que nosotros trabajamos en instituciones educativas mediodía y el otro mediodía caballero, ¿no? Porque el sueldo no nos alcanza, así que hay que chambear en otro sitio y nos tiramos todo el día e incluso en las noches, ¿no? Trabajamos. Y es importante tener conocimiento de que para resistir todo eso vale tener una buena condición física. Porque si yo trabajo todo el día y en mediodía ya estoy agotado y el otro día voy por cumplir, entonces mi condición física es baja. No puedo hacer con eficiencia, con eficacia mis actividades en todo el día. Esa es la condición física. Entonces, ¿qué es lo que nos permite tener una buena condición física? Medir, dice que hay un tema de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que controla qué cosa, la cantidad de pulsaciones. Cuando uno hace un esfuerzo físico, ¿no? Como en este caso una prueba de esfuerzo, dice que consiste en realizar unos minutos de trote suave con el propósito de tener una frecuencia. ¿Qué tiene que ver ahí? Efectivamente, ¿qué cosa? La cantidad de pulsaciones por minuto, ¿sí? Entonces la cantidad de pulsaciones te va a dar en cómo está tu corazón, ¿no? Cómo está tu condición física. Si es un trote suave, debe estar entre 110 y 120 pulsaciones por minuto. Si tú una carrera suave estás en 180, 170, estás volando, tu condición física no está buena. Si te pidió que trote suave, ya está, tu corazón está que revienta ya, porque tienes un corazón chiquito, poca sangre, y el corazón se mata en latir para satisfacer las necesidades que tiene el músculo, para hacer ese desplazamiento mecánico, ¿no? Entonces, en este caso, sí, efectivamente, es controlar, controlar ¿qué cosa? La cantidad de pulsaciones, porque eso te va a dar, ¿qué cosa? El porcentaje o el nivel, digamos, de tu condición física, ¿sí? Mira, estamos haciendo una carrera suave aeróbica que debería estar entre 110 y 120 pulsaciones en ese trote suave. Sin embargo, mira, su corazón está latiendo a 170, 180 pulsaciones, que representa casi el 90% de su frecuencia cardíaca máxima. No, hay que trabajar la parte aeróbica. Hay que trabajar, ¿para qué? Para que se vaya adaptando, se vaya mejorando su condición física, como consecuencia vaya teniendo más mitocondrias en el músculo, que se aumente el volumen de sangre, que haya más hematíes, que haya más nutrientes, que haya más hemoglobina, que el oxígeno vaya y distribuya hacia todos los órganos para satisfacer su función y genere una buena capacidad de rendimiento, ¿no? El corazón se va engrandando, el volumen de sangre, como reitero, se va teniendo más volumen de sangre, si hay más sangre, entonces hay menos latido del corazón para satisfacer las necesidades que corresponden, ¿sí? Ahí se mejora la condición física. Y para una prueba, en este caso, es controlar la cantidad de pulsaciones. Listo, maestro. Efectivamente, la respuesta es la C. ¿Qué nos dice de la 9? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Sí, hola. Yo le ayudo, profe. Listo, maestra Nancy. Ya ver. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe la forma de medir el pulso radial? A. Colocar los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca por debajo de la base del pulgar y contar durante un minuto las pulsaciones que se perciben. B. Colocar los dedos índice y medio sobre el cuello en la arteria carótida, específicamente a un lado de la nuez de Adán, y contar durante un minuto las pulsaciones que se perciben. C. Colocar los dedos índice y medio sobre el lado interno del brazo en el canal formado por los bordes internos del bíceps y tríceps y contar durante un minuto las pulsaciones
que se percibe. La A. Para mí la A, la radial, ¿no? A. Sí. ¿La? Sí, la A para mí la A. Pero A. también creo que para los colegas están, sí, eso está más. ¿Ya aquí hice el resto? Es la A, maestro. A, profesor. A, maestro. Ya. Bien, primero vamos entonces a decir que ya acá Ramón también está respondiendo. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas describe la forma de medir el pulso radial? Bien, el pulso radial, como su propio nombre le indica, nosotros tenemos entre el miembro superior, tenemos la distribución del brazo, el antebrazo. El brazo está constituido por un hueso llamado húmero, y el antebrazo está constituido por dos huesos que se llaman radio y cúbito. Radio, que es el pulgar, entre el pulgar y el dedo índice, radio. Y del medio es el meñique, es cúbito, ¿no? Cúbito. Yo siempre le hice, no sé, radio, entonces el hueso de acá. El hueso que está internamente aquí. ¿Qué se debe poner? El dedo, ¿qué cosa? Índice y el dedo medio. Efectivamente se pone acá sobre el radio, ¿no? Es el hueso ahí y ahí. Si ustedes ponen ahí, van a sentir ahí. Sienten las pulsaciones. ¿Sí? Porque dice pulso radial. La carótida no, porque la carótida está ¿dónde? En el cuello. ¿Sí? No es radial, sino es ¿qué cosa? El pulso carótido. ¿Sí? El pulso carótido. Y con los dedos índice, dice y medio sobre el lado interno del brazo en el canal formado por los bordes internos del bíceps y el tríceps. Acá. Ese es braquial. No es radial. Entonces, en este caso, la respuesta es la A. Listo. Muy bien, maestros. Aquí. ¿Por qué nunca se debe utilizar el dedo pulgar al medir el pulso de una persona? Porque el dedo pulgar no tiene la misma sensibilidad que los demás dedos y por eso no permite llevar a cabo las técnicas con facilidad. B. Porque el dedo pulgar ejerce más presión y la persona que toma el pulso puede sin querer bloquear el flujo de sangre de la persona que está atendiendo. Porque el dedo pulgar es atravesado por una arteria, lo que puede causar que la persona que está tomando el pulso confunda las pulsaciones de su dedo con la de la persona examinada. ¿Cuál sería? C. La C. Sí. Ya. Efectivamente, la C es ¿por qué? Porque el dedo pulgar tiene su propia pulsación, ¿no? Y al poner la pulsación, el dedo pulgar sobre cualquier toma, entonces va a confundir, porque como tiene sus propias pulsaciones, va a confundir y entonces va a alterar, en todo caso, el control de las pulsaciones de la frecuencia cardíaca, en este caso, del individuo que se lo quiere evaluar. ¿Sí? Bien, muy bien, maestros. Parece muy atentos y sobre todo que hay una riqueza en sus conocimientos, ¿no? Y efectivamente acá tenemos la respuesta que también pueden corroborar y ver cuántas han acertado y cuántas no, pero la idea es aquí que vayamos interactuando, vayamos teniendo este espacio siempre, ¿no? De poder compartir con todos ustedes y poder evidenciar que efectivamente estamos en el camino. Entonces hemos tocado los primeros auxilios con 4 casuísticas ahí directamente relacionadas, acá también hemos ponido, pero también una miscelánea de algunas otras opciones que hemos tocado sobre las capacidades físicas, tanto condicionales como coordinativas, que habíamos tocado también anteriormente, ¿sí? Bien, maestros, entonces creo que queda esto de los mocos, de la tela de araña, la telita del huevo para las hemorragias, los mocos para las contusiones de la maestra Nancy que nos ha compartido, ¿no? José Ramos nos compartió, José y Juan Felipe creo nos compartió sobre la tela de araña y esta telita del huevo, ¿no? Y creo que más que conocer y aplicarlo en algunas circunstancias, porque entendemos que, por ejemplo, la tela de araña se generan pues en los espacios, en las paredes,
que son paredes sin tarrajear o paredes que donde hay adobe, ¿no? En barro, ¿no? No sé si es así, Juan Felipe o José, más se da así, porque yo recuerdo haber tenido la casa de mis padres en su época, cuando éramos pequeños, la casa era de adobes y ahí era el nido pues de las arañas, ¿no? No sé si es así, si han tenido esa experiencia en todo caso. Pero al margen de ello, lo que yo le manifestaba es que tenemos para rescatar algunas técnicas o algunas prácticas, digamos, que también podríamos auxiliar en nuestros estudiantes en esos contextos, ¿no? Y que no son nocivos, no son dañinos, no son invasivos tampoco, es decir, no es que tú estás metiendo eso, sino externamente, de tal forma que garantiza la recuperación de algún accidente que haya tenido el estudiante, o nosotros mismos, o algún familiar, ¿no? Claro. Sí, maestro John. Sí, pero yo pienso que esas prácticas pueden generar otros malestares. Por ejemplo, ahí habla la profesora sobre el moco. Supongo que en este tiempo de la pandemia, todo eso, ¿no? Puede generar un contagio. Claro, o sea, entendemos que los mocos es una secreción, ¿no? Una secreción que excretamos, que botamos, pero sería importante analizar, ¿no? Analizar qué propiedades puede tener, qué prácticas. Por ejemplo, en Colombia habían hecho unos estudios científicos sobre el consumo de la orina, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, la orina es un tema que se da a través del sistema urinario, ¿no? Que se excreta, es un tema excreto, porque botamos lo que ya no necesitamos, botamos. Entonces, ya han hecho muchos estudios no lo recuerdo el estudio cómo se llama en realidad, no quiero tener la ligereza, pero sí lo he leído, de estas propiedades que tiene la orina, ¿no? Para curar algún tipo de patologías como fiebres, que recuerdo como fiebres, y no sé si para algunas heridas también, ¿no? Tenía esas propiedades la orina. Ojo, estoy hablando de un estudio científico, no estoy hablando de una práctica ancestral, de una práctica que se da, ¿no? Entonces sí es importante, mientras no sea invasivo, pienso, ¿a qué llamamos invasivo? Es decir, que no entre dentro del organismo y pueda ser contraproducente, como bien lo dice el maestro John Dima, ¿no? Sí hay que tener cuidado, acá yo creo que igual siempre hay que ponerlo en cuestionamiento, qué tan efectivo es, y si por un lado te sana y de repente por otro lado estamos generando un tipo o creando otro tipo de enfermedad, ¿sí? Bien, eso, maestro Dimas, pero bien, gracias por el alcance, por ese espíritu crítico que se tiene, ¿no? Para poder poner en cuestionamiento y después ir a indagar, ¿no? Porque esa es la capacidad que tenemos, de indagar, de empaparnos, de imbuirnos en conocer a ver qué pasa con el moco, qué propiedades tiene, si efectivamente es, o hay algún estudio que se pueda haber hecho, ¿no? Si hay una práctica y la maestra nos dice que, como no es invasivo, o sea, no entra en el organismo externo, ¿no? Entonces, y se ha generado un tipo de desinflamación o no ha permitido que se hinche, entonces probablemente por ahí sea bueno, mientras no sea invasivo, ¿no? Listo. Bien, maestros, yo agradezco, maestra Cintia, no sé si está presente.